Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Más que una fecha comercial, el Día de la Madre es un mosaico de historia y espiritualidad. Desde las ceremonias a la diosa Rea en Grecia y las fiestas de Hilaria en Roma hasta la tradición cristiana que lo vincula con el mes de mayo y la Virgen María, esta celebración busca honrar la vida y la entrega. En Colombia, celebramos este legado cada segundo domingo de mayo, reconociendo que detrás de cada festejo hay siglos de historia dedicada a quienes cuidan el origen de todo. Hay una voz que partió la historia de la maternidad en dos, la de la poeta y ensayista Adrienne Rich. En su obra de 1976, Nacemos de mujer, Rich nos entregó una distinción que hoy es la base de las maternidades feministas, la diferencia entre la experiencia y la institución. En la maternidad como institución, Rich denunció que la sociedad ha convertido el hecho de ser madre en una herramienta de control. Bajo esta mirada, la madre debe ser abnegada, perfecta y sin deseos propios, una figura edulcorada que sirve para sostener el sistema, muchas veces a costa de su propia salud mental y libertad. En la maternidad como experiencia, Rich rescató el cuerpo frente a la norma. Habló del derecho de la mujer a sentir la maternidad desde su propia realidad, con sus luces, sus sombras, su cansancio y su profunda potencia creativa. Para ella, recuperar la experiencia materna es un acto de soberanía. En este programa de Días de Radio tenemos algunas notas y comentarios sobre este festejo, sentido, perspectivas y formas de maternar. Empezamos con una nota de El Tiempo sobre la maternidad, en la que se repasan asuntos históricos sobre esta celebración y su institución en Colombia. Aunque el Día de la Madre es una tradición extendida a nivel global, no todos los países celebran la misma fecha, pero en la mayoría de países se conmemora a las madres en el mes de mayo, probablemente una herencia comercial de la institucionalización de la fecha en Estados Unidos. Si bien el origen de esta celebración es incierto, algunas civilizaciones antiguas rendían culto en primavera a diosas que representaban a la diosa madre, como a Isis en el antiguo Egipto o a Rea en la antigua Grecia. Luego, en Europa, el catolicismo trasladó dicho culto a la Virgen María. Pero la celebración que honra a las madres de carne y hueso, y no una representación divina de la maternidad, tiene su origen en la lucha de mujeres activistas estadounidenses a finales del siglo XIX. La sufragista Julia Ward escribió en 1870 la Proclamación del Día de la Madre, en la cual hacía un llamado a las madres a unirse en pro de la paz mundial, muchas de las cuales habían perdido a sus hijos en la Guerra de Secesión Americana. Pero la fundadora oficial de esta celebración es la activista Anna Jarvis, quien empezó una campaña a favor del Día de las Madres en honor a su propia madre, Anne Reeves, una ama de casa que durante la Guerra Civil en Estados Unidos creó un frente de mujeres que promovía la reconciliación entre excombatientes y abogaba por la unidad en una región todavía dividida por la guerra. Argumentando que las festividades americanas estaban sesgadas hacia los logros masculinos, Jarvis empezó a contactar a personalidades prominentes de la época para establecer un día en honor de las madres. Finalmente, sus esfuerzos dieron fruto cuando el presidente Woodrow Wilson firmó una medida que oficializaba a nivel nacional el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Aunque Ana logró lo que quería, con el tiempo, la fecha se había comercializado tanto que su idea original de una fecha sagrada, sin ánimo de lucro, para venerar a las mujeres que se sacrificaban por sus hijos, se había distorsionado a tal punto que ella llegó a rechazar por completo la festividad. En Colombia, este día se estableció gracias a la Ley 28 de 1925, sancionada en el periodo presidencial de Pedro Espina. Maternar no es un estado civil ni un destino biológico, es una práctica política, social y afectiva. Cuando sacamos la maternidad del terreno exclusivo de dar a luz, descubrimos que existen múltiples formas de ejercer ese cuidado que sostiene la vida. Maternar es en esencia la capacidad de ofrecer refugio, guía y alimento, físico o emocional, a otro ser para que pueda desarrollarse con autonomía. En la siguiente nota, una presentación de diversas formas de maternar.
¿Es cierto que madre solo hay una? ¿Te imaginas que solo hubiera una manera de ser madre? Por suerte, el feminismo nos ha mostrado que se puede ser madre de muchas maneras. Por ejemplo, que la maternidad heterosexual no requiere un compañero masculino y que puede ser monoparental, por adopción o por inseminación artificial, entre otras formas. De igual manera, la revolución de la diversidad sexual nos ha mostrado que existen otras maternidades: la maternidad lésbica, la maternidad bisexual, la maternidad transexual. Estos son solo ejemplos de un muy amplio espectro que no deja de crecer cada día. Lo que es un hecho es que la maternidad es un derecho universal, pero aún falta mucho por hacer para que todas, todos y todes puedan ejercer. La idea de la madre patria es uno de los símbolos más potentes en la construcción de las identidades nacionales, pues traslada el vínculo afectivo y biológico de la maternidad al terreno de la soberanía y el territorio. Esta metáfora no solo personifica a la nación como una figura protectora y proveedora que abriga bajo una misma historia y lengua, sino que también establece un sentido de deber y sacrificio compartido. En la siguiente nota, una explicación sobre esta expresión. ¿Por qué decimos madre patria? Simple, porque desde la antigüedad la tierra se asociaba con lo femenino. Los romanos hablaban de la mater terra, los griegos adoraban a Gea y muchas culturas llamaban madre al lugar que les daba alimento, cobijo y guerra. La patria se concibe como la madre simbólica que da identidad y también exige sacrificios. Así que cada vez que alguien grita por la madre patria, está invocando más mitología que geografía. En América Latina, la política se ha escrito con nombre de madres. Pensemos en las madres de la Plaza de Mayo en Argentina o en las madres de Soacha en Colombia. Estas mujeres tomaron un rol tradicionalmente doméstico y lo lanzaron a la calle para enfrentar dictaduras y desapariciones forzadas. Ellas politizaron su dolor para convertirlo en justicia, demostrando que no hay fuerza política más imparable que una madre que exige la verdad. En la siguiente nota, una presentación sobre las madres de Soacha. Uno amanece es pensando en esta lucha, en encontrar la verdad, en encontrar la justicia. Ojalá nos alcance la vida. Los falsos positivos vienen de muchísimos años atrás. Lo que pasa fue que en el 2008 aparecieron unas viejas locas, como nos dicen a las madres de Soacha. Julián era la luz de mis ojos. Mi hijo, él no era un hijo de gente pudiente ni con plata, era un hijo de familia pobre, porque toda mi familia somos pobres. Pero yo lo crié a él como se crían los niños desde pequeñitos, derechitos. Mi hijo tenía el sueño de ser arquitecto. Le gustaba el juego, le gustaba el fútbol. Era un niño muy amigable. Y los sueños de él era que quería ser veterinario. Lo ocurrido en Soacha tuvo una importancia fundamental para mostrar al país las dimensiones de lo que estaba ocurriendo. El nivel de atrocidad, el nivel de desprecio por la dignidad humana que se involucra en este tipo de engaños, en la selección de víctimas vulnerables por situaciones de discapacidad mental, vulnerables por su situación económica, vulnerables por su marginalidad, que fueron seleccionados precisamente por eso, bajo una falsa idea respecto a que las comunidades o las familias no se iban a dar cuenta o no les iban a buscar. Pero por el contrario, la ruta de la justicia empezó con fuerza allí, cuando madres, familiares, empezaron a denunciar en todos los espacios públicos posibles la atrocidad de lo que venía ocurriendo en Soacha. Lo ocurrido en Soacha y el trabajo de las madres de Soacha queda en la historia de la lucha por los derechos humanos en Colombia
como un gran ejemplo que seguirán observando generaciones tras generaciones sobre lo que significa la defensa de derechos humanos, sobre lo que significa el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. A menudo pensamos que maternar solo se hace con personas, pero ¿qué pasa cuando lo que se cuida, se nutre y se protege es una idea que puede cambiar el mundo? En la siguiente nota nos presentan 3 casos de madres de ideas científicas que no fueron reconocidas, porque al igual que el trabajo de cuidado doméstico, el trabajo científico es a menudo invisibilizado. El 10 de mayo en México se festeja a las mamás. Aquí 3 casos de madres no reconocidas en su momento de algún hecho científico. Liz Meitner es la madre de la fisión nuclear, pues fue quien interpretó correctamente que los núcleos de los átomos de uranio se rompían al ser bombardeados con neutrones. No se le dio el crédito que merecía y el Premio Nobel de Química de 1944 se lo otorgaron solo a sus compañeros de investigación, quienes tuvieron una participación menor. Jocelyn Bell es la madre de los pulsares, estrellas de neutrones que emiten ondas de radio a intervalos regulares. El crédito del descubrimiento se le llevó injustamente a su director de tesis del doctorado, quien recibió el Premio Nobel de Física en 1974. Rosalind Franklin es la madre del descubrimiento de la doble hélice, pues fue la que más aportó en la descripción helicoidal de la molécula del ADN, en parte por la famosa foto 51 que tomó uno de sus estudiantes. El crédito se le llevaron quienes ahora se sabe le robaron la imagen de su laboratorio y parte de sus ideas, por lo que les otorgaron el Premio Nobel de Medicina de 1962. Cada mayo el mercado nos inunda con flores y ofertas de electrodomésticos, reforzando la idea de que cuidar es solo una tarea doméstica. Mientras el comercio tradicional se enfoca en el consumo y los estereotipos de género, estas 5 autoras que presentamos a ustedes ofrecen relatos que exploran el agotamiento, el conflicto y la autonomía. A través del ensayo y la ficción, estas obras posicionan la maternidad como una decisión política y una construcción de comunidad, alejándose de los mandatos sociales para narrar la experiencia materna desde el feminismo y la realidad del cuerpo. A partir de una nota de Valentina Guerrero Rojas para El Espectador, traemos estas obras recomendadas en la voz de Juliet Taborda. Mamá desobediente, una mirada feminista sobre la maternidad. Parece que tenemos que escoger entre una maternidad neoliberal, supeditada al mercado, o una maternidad patriarcal, sacrificada, escribe Esther Vivas en este libro. Con esta premisa desafiante, su obra propone una mirada crítica y emancipadora sobre la maternidad, abordándola como una experiencia atravesada por el poder, los mandatos de género y el mercado. Vivas parte de la premisa de que vivimos en una sociedad hostil con la maternidad para exponer las dificultades de concebir, enfrentarse a la violencia obstétrica, amamantar libremente y equilibrar la crianza con el trabajo, todo bajo el juicio constante. Este libro navega entre el ensayo, la literatura y la experiencia personal para abordar temas poco tratados: infertilidad, pérdida gestacional, parto, puerperio, lactancia y hasta el negocio que hay detrás del biberón. Con un enfoque feminista, Vivas retoma el lema de que lo personal es político para aplicarlo a un terreno que no se suele relacionar con las luchas políticas y colectivas: la crianza. Así, la maternidad aparece no como destino, sino como elección, como derecho, como campo de disputa y también como posibilidad de transformación. Un libro necesario para quienes desean comprender o cuestionar lo que significa ser madre en un mundo que exige entrega incondicional, pero ofrece poco cambio. Deseada maternidad feminista. En Deseada maternidad feminista, Catalina Ruiz Navarro se atreve a hacer preguntas que cuestionan los discursos tradicionales sobre la maternidad. ¿Existe el instinto materno o es un mandato patriarcal? ¿Tener hijos e hijas es una traba para la autonomía? ¿La teoría del apego esclaviza a las madres? El resultado es un ensayo reflexivo que sitúa la autonomía de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden maternar en el centro de la discusión, desafiando la idea de que tras tener un hijo o hija, deben quedar confinadas en el hogar y mantenerse en el ámbito privado, asumiendo las cargas de la crianza por sí solas. Ruiz Navarro propone la reivindicación de las madres como personas que luchan, participan, deciden y defienden sus derechos en el ámbito público. Fruto. Dando un giro hacia el relato coral, Fruto es un libro
que entrelaza 14 voces de mujeres mexicanas en una narración de maternidades diversas que exponen sus formas de cuidado en contextos de violencia y desigualdad social. Este libro nace desde un lugar íntimo. En él reúnen las experiencias de otras mujeres, pero también incluye la de su autora, la periodista mexicana Daniela Rea, quien ofrece su perspectiva como periodista, madre e hija para explorar la maternidad como experiencia que puede ser íntima y política. Aquí, el cuidado aparece como una práctica de resistencia, pero también fuente de agotamiento. Este relato transgeneracional amplía los límites de lo que se entiende por maternar y plantea el cuidado y la crianza como prácticas fundamentales para la vida en comunidad, que no recaen únicamente en las madres. No todas somos madres, pero todas hemos cuidado y hemos sido cuidadas, dice Daniela Rea. Partos. En una sociedad donde el parto suele ser silenciado y medicalizado, este libro aparece como un ejercicio de reconocimiento y admiración. Reúne 21 relatos de mujeres que narran, con sus propias palabras, cómo fue parir desde la diversidad de sus experiencias, en hospitales y en casa, por cesárea y vaginal, en ciudades y zonas rurales. En esta recopilación se muestra que hay tantas maneras de parir como mujeres que lo han hecho y reivindica el valor de contar estas historias como una forma de recuperar la voz y la autonomía sobre el cuerpo y el nacimiento. El libro deja claro que no existe una forma correcta o única de parir, como suele dictar la mirada hegemónica de las sociedades occidentales. Al narrar este proceso sin filtros, las autoras no solo dan cuenta de la experiencia física, sino también de sus dimensiones emocionales, sociales y políticas, con frecuencia silenciadas o relegadas. Línea negra. La línea negra es una marca oscura que aparece en el vientre de algunas mujeres desde el ombligo hasta el pubis durante el embarazo. En su libro, que lleva este nombre, Jasmina Barrera narra las transformaciones físicas, emocionales y cotidianas del embarazo. Con una prosa reflexiva, la autora se detiene en la emoción, el extrañamiento y la incomodidad que le produce este proceso, mientras busca compañía en las experiencias de otras mujeres cercanas y en la representación de la maternidad que han construido autoras, artistas y pensadoras antes que ella. Este libro, que también es un diario sobre el embarazo de la autora, apuesta por la ambivalencia, mostrando los retos, las expectativas, las ilusiones y los momentos más frágiles durante la gestación, dejando atrás la romantización que le caracteriza. La obra incorpora preguntas sobre el cuerpo, la autonomía, el linaje materno y el arte para reconstruir un relato más real sobre la maternidad. Vamos ahora a pensar en la maternidad a una escala microscópica, allí donde la ciencia y el milagro se encuentran. Muchas veces usamos la frase llevar a alguien en la sangre de forma figurada, pero la biología nos dice que es una realidad literal a través de las células madre. Estas células son la materia prima de la vida, son unidades con el poder asombroso de transformarse en cualquier tejido, piel, músculo, hueso o corazón. Escuchemos la siguiente nota. Células madre. ¿Cómo funcionan y por qué se les llama madre? Las células madre son un tipo especial de células que tienen la capacidad de renovarse constantemente y transformarse en diferentes tipos de células especializadas del cuerpo, como células nerviosas, musculares o sanguíneas, para reparar los tejidos dañados o reemplazar células viejas. ¿Cómo funcionan? Las células madre se dividen y producen copias idénticas de sí mismas para mantener una población estable de células madre a lo largo del tiempo. Luego, se transforman en diferentes tipos de células en el cuerpo. Este proceso se llama diferenciación celular, y ahí es cuando adquieren características y funciones específicas de otras células, como las células nerviosas, musculares y sanguíneas. Algunas células madre son capaces de transformarse en tipos de células que normalmente no producirían. Por ejemplo, células madre de médula ósea han demostrado la capacidad de diferenciarse en células de otros tejidos, como células nerviosas. La razón de llamarles células madre es porque son células primarias y necesarias en el desarrollo humano. Al igual que una célula madre puede producir células hijas,
todas estas células hijas pueden convertirse en células madre y crear más células hijas. Básicamente es un linaje celular que da lugar a diferentes tipos de células en el cuerpo. Una de las fuentes más conocidas de células madre son los embriones en desarrollo. Sin embargo, también se encuentran en los tejidos y órganos adultos. Por ejemplo, la médula ósea, el cordón umbilical, el cerebro, la piel y el hígado son ricos en células madre. En la sección musical tenemos 3 canciones para hablar de la maternidad. Empezamos con Como pájaros en el aire, en la voz de Mercedes Sosa, que es una radiografía de las manos que aman la vida. Mercedes canta sobre esas manos de madre que, aunque a veces están heridas por el cansancio o el hambre, nunca dejan de ser fuente de historia y esperanza. Son manos que transforman el barro en pan y la leña en calor, recordándonos que lo cotidiano se vuelve sagrado a través del cuidado. Manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto, un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las... La canción A mi madre, interpretada por el ruiseñor de América Julio Jaramillo, es una de las piezas más emblemáticas del cancionero popular latinoamericano. A diferencia de las propuestas políticas o críticas que hemos señalado antes de la mano de Adrienne Rick, la interpretación de Jaramillo se ubica en la romantización absoluta. Para el narrador, la madre no es solo un ser humano, es una figura casi divina, un tesoro que la vida otorga. Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta. Los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla, feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos. Qué santa que es mi madre, bendícela así, bendícela, Señor. Mi madre es una rosa de pétalos ajados que guarda su perfume muy junto al corazón.
viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre como un cromo de mágica paleta. La canción Rumba de las Madres de la artista catalana Rosa Zaragoza es una pieza refrescante con un ritmo festivo, bailable y callejero. En esta, la cantante invita a las madres a no olvidarse de sí mismas, a bailar con sus hijos en brazos y a entender que el bienestar de la madre es el bienestar de niños y niñas. Es una invitación a maternar con placer. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa, que mi chico esté conmigo, por si hay lágrimas o risas. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.